pareciera que el cerco internacional contra el dictador venezolano Nicolás Maduro estaría llegando a su final, y es que luego de una evaluación detallada y un análisis de la información disponible, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional concluyó que existe fundamento razonable para creer que bajo las órdenes del dictador Maduro se cometieron crímenes que eran de competencia de la Corte en Venezuela pero que no se investigaron. Así de contundente fue el anuncio de la Corte Penal Internacional en su informe presentado este lunes sobre la situación venezolana. Escuchemos la opinión de la senadora por el Centro Democrático Paola Holguín acerca de las repercusiones de este tema y el daño que le ha hecho la estructura criminal de Maduro a Colombia. Senadora, está claro para todos que Venezuela es un elemento fundamental de la política de Colombia, de la política interna de Colombia. 2 millones de venezolanos en este país ya son demostración clara de que el problema no es ajeno, el problema no es externo, el problema es nuestro. Hay que acabar con un régimen despótico, tiránico, corrupto, que es el gobierno de Maduro. Pero ahora lo que se propone es una amplia conversación entre todos los sectores y la propone el mismo presidente Duque. Esa conversación no fue la que intentó el Papa Francisco con los resultados que todos conocemos, porque esto es desde hace años y ahí sigue el cartel de los soles más atornillados que nunca. ¿Cuál es la visión que usted tiene, senadora? Doctor Fernando, yo lo he dicho, a mí me parece muy grave. En ese tema yo coincido con María Corina. Creer que la solución a Venezuela es pactar con los criminales, a lo único que ayuda es a redistribuir el problema con criminales, pero no acaba el problema de fondo, que es el que usted señala, que el problema no es solo Maduro. El problema es que hoy el poder en Venezuela está siendo usurpado por una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al terrorismo, que funciona aliado con estructuras criminales transnacionales y que representa un peligro para el hemisferio. A mí me preocupa la propuesta de Leopoldo López y del presidente Duque. De hecho, doctor Fernando, hace poco yo escribí un artículo que se llamó Dialoguitis, porque pareciera que se volvió como una especie de orgía mediática. Entonces, la palabra diálogo es como un fetiche que viven repitiendo como si eso resolviera todos los problemas. Lo primero que yo diría es que si uno es un demócrata, uno no puede permitir que el diálogo venga forzado por el terrorismo. Y lo otro que diría es que ese cuento de creer que se tiene que dialogar todo con todos, lo que termina haciendo es legitimando a la contraparte. Entonces yo me pregunto, cuando sale la Corte Penal Internacional y dice como resultado del examen preliminar que sí hay suficiente información disponible con fundamento razonable para decir que en Venezuela se han presentado graves violaciones al Estatuto de Roma, como encarcelación y otras graves privaciones de la libertad, como tortura, como persecución. Entonces, como dice que hay que hacer una supuesta transición inclusiva con ese cartel. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo es que se dialoga? Y dialogar es para llegar a un acuerdo. Y dialogar no es para imponer una solución con unas personas que están acusadas, no formalmente todavía, porque la Corte Penal Internacional tiene sus tiempos y sus tiempos son casi interminables, pero ya dijo la señora Bensuoda que hay elementos de juicio que permiten concluir que este es un régimen que comete delitos de lesa humanidad. Entonces, esta propuesta de Iván Duque y de Leopoldo López, pues ya planteada por televisión, ¿para dónde va? ¿Para más régimen de Maduro? ¿Para más transacciones? ¿Para las que propuso el Papa Francisco, por ejemplo? Doctor Fernando, el Papa Francisco, Zapatero y una serie de líderes del mundo, cada que hablan del tema del diálogo, lo único que han hecho es oxigenar a la dictadura, a la narcodictadura de Venezuela. Lo único que han hecho es postergar y postergar la tortura contra el pueblo venezolano. Lo único que han hecho es acrecentar la crisis de refugiados, que dentro de poco puede llegar a una cifra de alrededor de 6 millones de personas.
yo me pregunto, ¿por qué seguir insistiendo en algo que se ha demostrado que ha fallado y que por el contrario, lo único que ha permitido es atornillar a esos criminales en el poder? Están atornillados en el poder y, senadora, es que tienen una influencia supremamente seria en los destinos de Colombia, porque ellos son los que negocian la cocaína, ellos son los que la distribuyen por el mundo, ellos son el gran soporte de la criminalidad en Colombia, y eso pues es pavoroso. Pero además, en la medida en que hagan imposible la vida en Venezuela, van a seguir llegando acá venezolanos hasta unos extremos en que no vamos a ser capaces de soportar la carga. Este no es un problema lejano, esto no es un problema para ir dialogando y para esperar, porque Colombia nos parece ya no da más con este vecindario corrupto, con este vecindario violento, con este vecindario insoportable a la luz de los derechos humanos y de las democracias más elementales. ¿Me parece a mí, a usted? Así es, doctor Fernando. Mire, una de las preguntas que uno se hace todo el tiempo es, entonces, ¿para qué la comunidad internacional? Entonces, ¿para qué la ONU y la OEA? Entonces, ¿para qué las resoluciones que prohíben el albergue y la financiación de organizaciones terroristas? Entonces, ¿para qué? Si todo el tiempo en la nariz de todos los organismos internacionales y de nosotros está pasando lo que está pasando en Venezuela. Y usted tiene toda la razón. Es que el tema de Venezuela no es un tema solo de los venezolanos. Es un problema que representa un riesgo para el hemisferio y especialmente para Colombia. Y especialmente para Colombia, ¿por qué? Porque Colombia es el principal receptor de los refugiados, porque compartimos más de 2.000 kilómetros de una frontera sumamente porosa y porque las estructuras criminales en Colombia jamás podrán ser derrotadas mientras se encuentren albergue y protección en territorio venezolano. Es que no olvidemos que muchos de los miembros de la FARC están en Venezuela y delinquiendo desde allá, que allá está el Paisa, que allá está Iván Márquez, que allá está Santrich, que se mueve como Pedro por su casa. No olvidemos que gran parte de la estructura del ELN está en Venezuela y miembros del COSE. No olvidemos que muchas de las GAO dedicadas al narcotráfico están en disputa territorial y se la pasan entre Colombia y Venezuela. Es que los colombianos no podemos olvidar eso, doctor Fernando. No lo podemos olvidar y usted ha hecho una exposición brillantísima y contundente, senadora. ¿Qué más se puede decir? Es que las organizaciones, las peores organizaciones criminales y narcotraficantes de Colombia tienen en Venezuela albergue, apoyo, refugio y es el camino del delito. Porque ¿cuánta cocaína colombiana es la que está saliendo por Venezuela? Toneladas y toneladas. Y como tienen libre el camino y como pueden embarcar donde les dé la gana y como sus cómplices son los que mandan en Venezuela, pues tienen todas las garantías para inundar el mundo de cocaína. Es que esto se está volviendo, usted lo dijo, es un problema hemisférico, pero no lo entienden así los que se quejan tanto de la cocaína como un elemento que descompone las sociedades, que destruye su tejido interno y que acaba con su juventud. Parece que no les doliera tanto, yo no sé, yo no puedo entender. ¿Usted en la campaña le oyó decir algo al hoy presidente Biden sobre ese tema de Venezuela y sobre lo que significa Venezuela como peligro para los Estados Unidos y el resto del continente? Doctor Fernando, yo lo que escuché en algún momento es que expresó que era como un cuento lo del castrochavismo. Yo misma denuncié en la Asamblea Nacional en Venezuela este año la presencia de por lo menos 5 grupos armados organizados allá: el ELN, la FARC, los Pelusos, el Clan del Golfo y los Rastrojos. Yo misma di los estados donde estaban ubicados los hombres de esas 5 organizaciones criminales. Yo le digo algo, doctor Fernando, nosotros tenemos que tener claridad y en esto tiene que tener claridad Estados Unidos, Colombia y todos los países.
Este no es un tema de un problema político, este no es un tema de un problema ideológico, de si a uno le gustó o no la izquierda, de si a uno le gustó o no el Grupo de Puebla y el socialismo del siglo XXI. Este es un tema judicial y este es un tema que tiene que ver con terrorismo y con narcotráfico. Y este es un tema donde está involucrada la Corte Penal Internacional y donde tienen que estar involucrados todos los organismos internacionales, donde hay resoluciones y mandatos claros contra estos crímenes. Es que esto hace tiempo dejó de ser un tema político, doctor Fernando. Hace tiempos dejó de ser un tema político para exceder lo político y para convertirse en un problema de justicia internacional, de justicia transnacional, pero no se lo considera así, y entonces ahí están el presidente Duque y Leopoldo López proponiendo diálogos. Bueno, pues en diálogos, de diálogo a diálogo, ahí nos quedamos, y el diálogo supone que termina en una solución negociada, ¿no es cierto? Donde no hay ganadores ni perdedores. ¿O usted conoce un diálogo que termine en el triunfo absoluto de una de las partes dialogadoras o dialogantes? Lamentablemente, doctor Fernando, varias cosas. La primera es que a uno le extraña y le duele que hoy existan sectores que quieren meter a Venezuela en lo que Santos metió a Colombia, en un proceso de pacto y de claudicación con estructuras criminales, que finalmente para lo único que sirve es para oxigenarlos y darles más poder, con un agravante. Aquí Santos le entregó a la FARC por la vía política a esa estructura narcoterrorista lo que ellos jamás lograron arrebatar gracias al heroísmo de nuestras fuerzas militares y de policía en el campo de batalla. Y lo hizo negociando con una estructura que estaba seriamente minada gracias a la seguridad democrática. Dígame qué margen de maniobra o de negociación van a tener hoy, cuando es que la narcodictadura es la que gobierna, es la que está hoy usurpando el poder, es la que tiene el control sobre parte de las Fuerzas Armadas, sobre muchas de las instituciones, porque allá ya no hay ni institucionalidad ni democracia, ni hay nada. Entonces van a negociar ¿qué? Van a pactar para medio distribuirse el poder para que les tiren cualquier migaja y para que ellos sigan en lo que han venido durante casi 22 años. Yo no he podido entender cuál es la razón para andar claudicando en todos los países y en toda parte y arrodillando a todos los pueblos ante estructuras criminales, doctor Fernández. Pues usted no ha podido entender y nadie puede entender qué es lo que se busca con ese diálogo en Venezuela, eso para dónde va, qué migajas de poder son las que quiere Leopoldo López, que lo dejen tranquilo con un ministerio, con 2 ministerios, mientras el cartel de los soles sigue su marcha, porque Leopoldo López no podrá imponer que se acabe el cartel de los soles, que se acabe el tráfico de cocaína por los Estados Unidos, que se combata frontalmente a los 5 grupos armados que están en Venezuela y que son colombianos y que tienen a Venezuela como el centro de operaciones. Eso no es posible, de manera que más claro ni el agua, senadora. Muchísimas gracias por recordarle esto a los colombianos, para que le preguntemos al presidente Duque, ya pues que se lanzó al periodismo por la televisión, que nos explique esto cómo es y para dónde va ese diálogo y en qué va a terminar ese diálogo y qué es lo que está proponiendo Colombia con Leopoldo López, que es nuestro huésped aquí y con quien se está planteando el tema de otro diálogo más, otra Habana más. Bueno, no sé si lo van a proponer los diálogos, ¿dónde? ¿En Colombia tal vez? ¿O también en Cuba? ¿Quién sabe? Senadora Paola Holguín, muchas gracias por estar con nosotros en La Hora de la Verdad. Gracias a usted, doctor Fernando, mi Dios lo bendiga y por favor, doctor Fernando, como usted nos ha enseñado, frente al terrorismo, frente al narcotráfico, la única salida es la firmeza y la firmeza, no la claudicación, no esa dialoguitis, no ese entregar países enteros para estar gobernados por estructuras criminales. Tiene toda la razón Paola Holguín, la senadora estrella de Colombia.
No hay duda ninguna de que esto es con firmeza. Esto no es con entrega de todo el poder o de una enorme porción de poder a los criminales. De eso no resultan sino catástrofes.